Comunicación y sus elementos. El objetivo de este video es que el alumno aprenda cómo se produce el proceso de comunicación, los elementos que intervienen en ella y la importancia de que estén verdaderamente comprometidos, tanto quien envía el mensaje como quien lo recibe. Comunicación. La comunicación es un proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Los seres humanos nos comunicamos de forma verbal, tonal, postural y contextual, entre otras. Por ejemplo, el primer gesto de comunicación en el ser humano es el llanto. Como respuesta, las personas le darán una serie de significados hasta que el bebé los adopte y exprese por sí mismo. En la medida en que se va adoptando el lenguaje, los padres distinguirán si tiene hambre, sueño o quiere que lo carguen. Todo lo que hacemos y no hacemos, lo que decimos y lo que callamos, son mensajes que influyen sobre los demás, quienes a su vez no pueden dejar de responder a tales comunicaciones. Es imposible no comportarse y por consiguiente es imposible no comunicar. Por ejemplo, mira la imagen de un hombre sentado en una banca, con la mirada perdida en el vacío. ¿Qué comunica? ¿Que no quiere hablar? ¿Que está triste? ¿O que está pensando? Respuesta. Pues las personas lo dejan tranquilo, no le hablan y esperan a que él quiera llevar a cabo una comunicación. Esto constituye intercambio de mensajes en la misma medida que una discusión. La comunicación rige nuestras vidas. Todo lo que hacemos cotidianamente son señales que enviamos a los demás consciente o inconscientemente, aunque no hablemos. La comunicación existe cuando una persona influye en el comportamiento de la otra aún sin hablar. No basta emitir bien un mensaje. Si no se recibió o no se entendió, la comunicación no ocurrió. La comunicación es un proceso dinámico en la que interviene el emisor, mensaje, receptor. Los elementos de la comunicación son emisor, receptor, código, mensaje, canal. Los elementos de la comunicación son todos los factores que intervienen en el proceso de envío y recepción de un mensaje. Cada elemento aporta un valor que, dependiendo de la circunstancia, ayuda a mejorar o a distorsionar la comunicación. Como elemento principal está el emisor. El emisor es el punto de partida del proceso de comunicación, al ser quien emite el mensaje hacia uno o varios destinatarios. Para que esto pueda cumplirse, el emisor tiene que compartir los mismos canales y códigos comunicacionales con su receptor. De lo contrario, el proceso no culminará exitosamente. Ejemplos de emisor es el escritor, un pintor, un maestro, un doctor, etc. Sistema de codificación. La codificación es el proceso a través del cual el emisor prepara el mensaje para que pueda ser comprendido por el receptor. La forma en cómo el emisor elabora el mensaje va a depender del contenido de lo que quiere comunicar, del canal que elija para divulgarlo, del momento y el lugar donde va a transmitir la información, del lenguaje que va a utilizar y de la cultura que posee quien lo va a recibir. Otro de los elementos es el mensaje. El mensaje es el contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. El mensaje está compuesto por una combinación de sistemas de signos o símbolos que transmiten un concepto, idea o información que son familiares tanto para el emisor como para el receptor. Canal. Es el medio a través del cual el mensaje llega al destinatario. También se puede definir como el elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales.
Se denomina tanto al medio natural, aire, luz, como al medio técnico empleado, cartas, imprenta, teléfono, radio, diarios, correos electrónicos, revistas, conferencias, etc. Y se perciben a través de los sentidos del receptor: oído, vista, tacto, olfato y gusto. Receptor. El receptor es quien recibe el mensaje del emisor. Su intervención puede ser voluntaria o involuntariamente, ya que puede estar participando activamente en el proceso comunicativo de la misma forma en la que puede ser un actor incidental, como cuando escucha una conversación de otras personas o recibe un mensaje que no era para él. En este sentido, el receptor puede recibir el mensaje y no responder, pero si lo responde, deja de ser receptor para convertirse en emisor, ya que su rol ahora implica enviar un mensaje. Un ejemplo de receptor sería quien recibe una llamada telefónica, el lector de un libro, el alumno al estar recibiendo una clase y un paciente escuchando el mensaje de su médico, entre otros. Decodificación. Es el proceso en el cual el receptor de la comunicación trata de entender el mensaje recibido, para que el mensaje transmitido llegue con éxito, además de que el emisor debe conocer los códigos del destinatario. A su vez, el receptor debe interpretar lo que transmite el emisor, no solo verbalmente, sino a través de sus gestos, la tonalidad de su voz, su mirada, etc. También influyen los factores ambientales o emocionales en que se desarrolla la comunicación. Este es el proceso inverso a la codificación. Otros elementos que intervienen en la comunicación son el ruido y la retroalimentación. Retroalimentación. El receptor se convierte en un emisor de una respuesta o comportamiento que el emisor inicial espera y recibe con relación al mensaje que él ha dado inicialmente. La retroalimentación puede ser positiva cuando la respuesta lograda es la esperada, negativa cuando se obtiene una respuesta que no es la esperada. Cuando la comunicación tiene lugar entre dos personas, la retroalimentación es más rápida y directa. En el caso de una organización que las comunicaciones son más masivas, se utiliza encuestas o entrevistas para medir los efectos de lo comunicado. Un ejemplo de retroalimentación sería un intercambio de preguntas y respuestas entre el emisor y el receptor. Como sus roles cambian continuamente, mientras que dure el proceso comunicativo, hay una retroalimentación. Ruido. Son factores que impiden que el mensaje llegue correctamente al destinatario. El ruido es toda señal que distorsiona el mensaje original que el emisor quiere transmitir. El ruido puede ser ambiental, tales como sonidos que interfieren en la comunicación, del canal, como fallas de cobertura, del emisor, como el uso de código desconocido para el receptor, del mensaje o del receptor. Es importante saber reconocer de dónde viene el ruido en la comunicación para poder disminuirlo o eliminarlo para crear un proceso de comunicación claro y efectivo. Un ejemplo de ruido puede ser que el emisor utilice palabras o frases en inglés y que el receptor desconozca el idioma. Esto va a generar una distorsión en la conversación. A continuación, ejemplos de la comunicación. Así que pon mucha atención. Emisor. Es el hombre rubio. Receptor. Hombre de mano levantada. Mensaje. Pregunta cómo está. Código. Idioma castellano. Canal. El aire. Otro ejemplo más de la comunicación en la escuela. Emisor. Nuestro profesor Arturo nos dio una serie de instrucciones para un mejor aprovechamiento escolar. La codificación. ¿Qué nos está diciendo el profesor? Mensaje. Dice el profesor Arturo que debemos tener un solo formato para nuestros trabajos. No copiamos, se penalizará con el 60% si copiamos. No copiar y pegar de internet y participar en los foros, anexar las ligas completas de consulta. Canal.
El profesor Arturo utilizó la plataforma escolar a través del foro para comunicarnos sus instrucciones. Decodificación. Entiendo que nuestro profesor Arturo no nos está dando instrucciones claras de la forma de trabajar para obtener mejores calificaciones. Receptor. Entendí su mensaje, ya que todo estuvo muy claro y las instrucciones fueron precisas. Otro ejemplo de elementos de la comunicación lo tenemos en esta imagen. El emisor es la señora, el receptor, el vendedor de frutas. El mensaje que está dando la señora es: véndame 2 kilos de naranjas. El canal, el aire. El código es la lengua española y la situación comunicativa es el mercado. Gracias por tu atención. Esperando que esta clase haya servido para mejorar el conocimiento respecto a la comunicación. Me despido con satisfacción. Hasta luego.